Cordial saludo, continuamos en el estudio del miedo a la libertad. Habíamos quedado en el capítulo 2 que Sigmund Freud había elegido el término sublimación para elegir esta extraña transformación que conduce a la represión. El término sublimación quiere decir la transformación que conduce de la represión a la conducta civilizada. Si el volumen de la represión es mayor que la capacidad de sublimación, los individuos se tornan neuróticos y entonces se hace preciso conceder una merma en la represión. Si se reprime pero no se hace sublimación, entonces aparece la neurosis. Por lo tanto, hay que mermar la represión. Generalmente existe una relación inversa entre la satisfacción de los impulsos humanos y la cultura. A mayor represión, mayor cultura y mayor peligro de trastornos neuróticos. La relación del individuo con la sociedad en la teoría de Freud es en esencia de carácter estático. El individuo permanece virtualmente el mismo y tan solo sufre cambios en la medida en que la sociedad ejerce una mayor presión sobre sus impulsos naturales, obligándolo así a una mayor sublimación, o bien le concede mayor satisfacción sacrificando de ese modo la cultura. La concepción freudiana de la naturaleza humana consistía sobre todo en un reflejo de los impulsos más importantes observables en el hombre moderno, análogos a los llamados instintos básicos, que habían sido aceptados por los psicólogos anteriores. Para Freud, el individuo perteneciente a su cultura representaba al hombre en general y aquellas pasiones y angustias que son características del hombre en la sociedad. En la sociedad moderna, eran consideradas como fuerzas eternas arraigadas en la constitución biológica humana. Repetimos, la concepción freudiana de la naturaleza humana consistía sobre todo en un reflejo de los impulsos más importantes observables en el hombre moderno, análogos a los llamados instintos básicos que habían sido aceptados por los psicólogos anteriores. Para Sigmund Freud, el individuo perteneciente a su cultura representaba el hombre en general y aquellas pasiones y angustias que son características del hombre en la sociedad moderna eran consideradas como fuerzas eternas arraigadas en la constitución biológica humana. Si bien se podrían citar muchos casos en apoyo de nuestra interpretación, como por ejemplo la base social de la hostilidad que predomina hoy en el hombre moderno, el complejo de Edipo y el llamado complejo de castración en las mujeres. Quiero limitarme a un solo caso que es especialmente importante porque se refiere a toda la concepción del hombre como ser social. Freud estudia siempre al individuo en sus relaciones con los demás. Sin embargo, esas relaciones tal como Freud las concibe son similares a las de orden económico, características del individuo en una sociedad capitalista. Cada persona trabaja ante todo para sí misma, de un modo individualista, a su propio riesgo y no en cooperación con los demás. Pero el individuo no es un Robinson Crusoe, necesita de los otros, como clientes, como empleados, como patrones. Debe comprar y vender, dar y tomar. El mercado, ya sea de bienes o de trabajo, regula tales relaciones. Así el individuo solo y autosuficiente entra en relaciones económicas con el prójimo, en tanto este constituye un medio con vista a un fin, vender y comprar. El concepto freudiano de las relaciones humanas es esencialmente el mismo. El individuo aparece ya plenamente dotado con todos sus impulsos de carácter biológico, que deben ser satisfechos. Con este fin entra en relación con otros objetos,
Así los otros individuos constituyen siempre un medio para el fin propio. La satisfacción de tendencias que en sí mismas se originan en el individuo antes que éste tenga contactos con los demás. El campo de las relaciones humanas en el sentido de Freud es similar al mercado. Es un intercambio de satisfacciones de necesidades biológicas en el cual la relación con los otros individuos es un medio para un fin y nunca un fin en sí mismo. Contrariamente al punto de vista de Sigmund Freud, el análisis que se ofrece en este libro se funda sobre el supuesto de que el problema central de la psicología es el que se refiere al tipo específico de conexión del individuo con el mundo, y no el de la satisfacción o frustración de una u otra necesidad instintiva, per se, y además sobre el otro supuesto de que la relación entre individuo y sociedad no es de carácter estático. No acontece como si tuviéramos por un lado al individuo dotado por la naturaleza de ciertos impulsos y por el otro a la sociedad que como algo separado de él satisface o frustra aquellas tendencias innatas. Aunque hay ciertas necesidades comunes a todos, tales como el hambre, la sed y el apetito sexual, aquellos impulsos que contribuyen a establecer las diferencias entre los caracteres de los hombres, como el amor, el odio, el deseo de poder y el anhelo de sumisión, el goce de los placeres sexuales y el miedo de este goce, todos ellos son resultantes del proceso social. Las inclinaciones humanas más bellas, así como las más repugnantes, no forman parte de una naturaleza humana fija y biológicamente dada, sino que resultan del proceso social que crea al hombre. En otras palabras, la sociedad no ejerce solamente una función de represión, aunque no deja de tenerla, sino que posee también una función creadora. La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural. En realidad el hombre mismo es la creación más importante y la mayor hazaña de este incesante esfuerzo humano, cuyo registro llamamos historia. La tarea propia de la psicología social es la de comprender este proceso en el que se lleva a cabo la creación del hombre en la historia. ¿Por qué se verifican ciertos cambios definidos en la estructura del carácter humano de una época histórica a otra? ¿Por qué es distinto el espíritu del Renacimiento del de la Edad Media? ¿Por qué es diferente la estructura del carácter humano durante el periodo del capitalismo monopolista de la que corresponde al siglo XIX? La psicología social debe explicar por qué surgen nuevas actitudes y nuevas pasiones, buenas o malas. Así descubrimos, por ejemplo, que desde el Renacimiento hasta nuestros días, los hombres han ido adquiriendo una ardorosa ambición de fama que, aunque cuando hoy nos parece muy natural, casi no existía en el hombre de la sociedad medieval. En el mismo periodo, los hombres desarrollaron un sentimiento de la belleza natural que antes no poseían. Aún más en los países del norte de Europa desde el siglo XVI en adelante, el individuo experimentó un obsesivo afán de trabajo del que habían carecido los hombres libres de periodos anteriores. Pero no solamente el hombre es producto de la historia, sino que también la historia es producto del hombre. La solución de esta contradicción aparente constituye el campo de la psicología social. Su tarea no es solamente la de mostrar cómo cambian y se desarrollan pasiones, deseos y angustias, en tanto constituyeron resultados del proceso social, sino también cómo las energías humanas así modeladas en formas específicas se tornan a su vez fuerzas productivas que forjan el proceso social. Así, por ejemplo, el ardiente deseo de fama y éxito y la tendencia compulsiva hacia el trabajo son fuerzas sin las cuales el capitalismo moderno no hubiera podido desarrollarse. Sin ellas y sin un cierto número de otras fuerzas humanas, el hombre hubiera carecido del impulso necesario para obrar de acuerdo con los requerimientos sociales y económicos del moderno sistema comercial e industrial. De todo lo dicho se sigue que el punto de vista sustentado en este libro difiere del de Sigmund Freud
en tanto rechaza netamente su interpretación de la historia como el resultado de fuerzas psicológicas que en sí mismas no se hallan socialmente condicionadas. Con igual claridad rechaza aquellas teorías que expresan el papel del factor humano como uno de los elementos dinámicos del proceso social. Esta crítica no se dirige solamente contra las doctrinas sociológicas que tienden a eliminar explícitamente los problemas psicológicos de la sociología, como las de Durkheim y su escuela, sino también contra las teorías más o menos matizadas con conceptos inspirados en la psicología behaviorista. El supuesto común de todas estas doctrinas es que la naturaleza humana no posee un dinamismo propio y que los cambios psicológicos deben ser entendidos en términos de desarrollo de nuevos hábitos como adaptaciones a nuevas formas culturales. Tales teorías, aunque admiten un factor psicológico, lo reducen al mismo tiempo a una mera sombra de las formas culturales. Cultural patterns, tan solo la psicología dinámica, cuyos fundamentos han sido formulados por Freud, puede ir más allá de un simple reconocimiento verbal del factor humano. Aun cuando no existía una naturaleza humana prefijada, no podemos considerar dicha naturaleza como infinitamente maleable y capaz de adaptarse a toda clase de condiciones sin desarrollar un dinamismo psicológico propio. La naturaleza humana, aun cuando es producto de la evolución histórica, posee ciertos mecanismos y leyes inherentes, cuyo descubrimiento constituye la tarea de la psicología. Llegados a este punto, es menester discutir la noción de adaptación con el fin de asegurar la plena comprensión de todo lo ya expuesto y también de lo que habrá de seguir. Esta discusión ofrecerá al mismo tiempo un ejemplo de lo que entendemos por leyes y mecanismos psicológicos. Nos parece útil distinguir entre la adaptación estática y la dinámica. Dejamos ahí, en el próximo capítulo empezaremos a discutir la adaptación estática y la adaptación dinámica. Muchas gracias por la atención. Nos vemos.